Saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Gracias por la invitación y preparados para conversar sobre la economía y las perspectivas del gobierno para el Ecuador. Tal vez solamente oyendo su comentario allí sobre lo sucedido en Chile, mencionabas ahí hace un momento de la fortaleza de todas sus instituciones, sí, y demás. Y yo creo que eso es lo que se va a poner a prueba tal vez con la constituyente. Recordemos que ese es el fundamento que luego socava toda la institucionalidad del país y por donde comienzan, digamos, a desarmar lo que un poco se pudo haber armado en cuanto a la fortaleza de la institucionalidad. Y hoy en la mañana le decía a unos amigos en Chile, le decían, no pierdan de vista ese tema de allí porque es finalmente la batalla más importante más allá de la presidencia. Correctísimo. Mientras tengas el marco jurídico que en Chile se respeta y que digamos, ha funcionado en las últimas décadas, tal vez las cosas no pueden descontrolarse tanto como se pueden descontrolar cuando este tipo de regímenes llegan al poder, ¿no? En efecto. Muy bien. Entre las cosas que vamos a hablar, porque ya vamos a hacer una miscelánea acá en la mañana con Francisco Briones. Un peinado. Así es, de la zona. Como dicen los militares y los policías. Le pedí y te agradezco que te hayas quedado, Francisco, porque pedí que la entrevista sea presencial, ¿no? Porque presencial es mucho más dinámica, ¿no? Esta ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia y todo lo que ha implicado, sigue siendo y sigue dando a muchos de qué hablar, Francisco. Desde el punto de vista macroeconómico, hemos hablado durante 15 o 20 días o 30 días con los analistas y dicen que esto le da al Ecuador macroeconómicamente un camino para poder transitar, para poder hacer las cosas que debe hacer. Pero la preocupación siempre es lo microeconómico, ¿verdad? Porque una cosa son los números, otra cosa son las realidades de la gente todos los días. ¿Cómo buscamos el justo medio entre los dos? A ver, gracias por la oportunidad. La ley, uno de los temas de la ley es que es bien amplia, ¿no? Y tiene muchísimos temas. Y uno de los problemas cuando sucede ese tipo de cosas es que cuando se inicia el debate público y la conversación al respecto, nos quedamos en las generalidades probablemente y nos quedamos en los puntos más polémicos, por decirlo así. Pero en la ley hay un sinnúmero de aspectos positivos que están permitiendo, yo digo, lo más importante de todo para el gobierno, en primer lugar, es cumplir su palabra, empezar a concretar sus ofrecimientos de campaña y empezar a cumplir lo que ofreció y lo que prometió, por un lado. Y luego también, a través de ese cumplimiento de su palabra y de hacer lo que dijo que iba a hacer, empezar a mejorar la economía de las familias, de los negocios, de las microempresas, de los pequeños empresarios y también de la macroeconomía en general, que es el compromiso final que se hablaba aquí hace un momento para poder generar oportunidades para los ecuatorianos. Y quizás en esa misma línea, tal vez me aparto 2 segundos para decir que pensando en esas inequidades y pensando en cómo vamos igualando la balanza, es que hace un par de semanas el presidente Lasso anunció un alza de $25 en el salario básico. Precisamente pensando en ese tipo, que quizás más adelante lo podemos hablar, para no desviarme del planteamiento que me has hecho. Entonces, a través de la ley de desarrollo económico, por ejemplo, va a ser posible que en las próximas semanas, empezando el año en enero, se pueda empezar a cumplir con el otorgamiento de los créditos al 1% y hasta 30 años plazos. ¿Por qué? Porque en el Ecuador no era legal poder hacerlo, dado que las tasas de interés tienen algunos requisitos técnicos que se deben cumplir y que si luego se ofrecía un crédito al 1% sin haber aprobado la ley, por ejemplo, hubiese sido ilegal y no se hubiese podido hacer. Entonces, por ejemplo, esa es una forma, eso es un aspecto positivo que está dentro de la ley. También hay temas para el turismo. El turismo sabemos que ha sido una de las industrias más golpeadas y más sufridas por el tema de la pandemia. Y el presidente en campaña se comprometió a decir, oye, las pérdidas que ustedes han tenido estos años, vamos a ampliar el plazo hasta por 10 años que ustedes puedan deducir esas pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, en positivo, no van a pagar impuestos a la renta durante 10 años todas las actividades del sector turístico, lo cual me parece súper importante. Y sus compromisos y sus deudas pendientes con el SRI y el IES, más allá de que no van a poder tener que pagar impuestos a la renta por 10 años, van a poder diferirlas por 8 años. Entonces,
yo te digo, hay varios aspectos positivos para varios sectores que han sido golpeados por la pandemia y por esta crisis. Desde este punto de vista y en este aspecto, y efectivamente yo se lo decía el otro día a algunas personas, lo de los $25 fue una promesa de campaña del presidente, como fue lo de la ley de comunicación, que no lo dijo esta campaña, nos lo dijo aquí hace 8 años o hace más, 11 años, capaz 10 años, y lo tienen durmiendo el sueño eterno, lo decíamos el viernes con Alfonso Espinosa y Hernán Pérez Luz, que hablábamos, lo tienen dormido. Ahora vi que después de lo que hablamos, algo iban a hacer, tenían alguna idea. Y lo de la vacunación también. Pero es importante siempre, Francisco, es tener a la economía formal buena, ¿no? Porque la gente se preocupa y tiene preocupación, sobre todo gente por el tema del cobro de impuestos, porque percibe que de esta forma va a dejar de ganar y va a dejar de tener para sus cosas, para su casa, sus hijos, su consumo, y que esto va a pagar las cuentas de los burócratas, etcétera. Entonces, para poder equiparar eso, es buena el alza, sobre todo porque es para el salario mínimo vital, pero hay que generarle un marco a la clase que está reclamando esto, al grupo objetivo que está reclamando esto, que es la clase media típica, baja y alta, que es la afectada, ¿no? En este sentido. Sí, mira, ahí yo te digo, el presidente Lasso, creo que en varias ocasiones, él inclusive en campañas, él hablaba de esta forma de él de ver y analizar los problemas, esta bifocalidad, ¿no? Tratando de no solamente enfocarse en el corto plazo y viendo los problemas actuales, sino también viendo a largo plazo lo estructural. Y yo creo que eso explica mucho de las decisiones que se han tomado y también de la visión que se ha plasmado dentro de la Ley de Desarrollo Económico. En primer lugar, porque él busca, y lo que buscamos como gobierno es hacer las reformas estructurales que le van a permitir a las generaciones que vienen, quizás con un poco de dolor y con un poco de aporte de las generaciones actuales, le va a permitir a las que vienen ir saliendo de la crisis, ir ganando oportunidades, ir superando las inequidades que bien se hablaban aquí sobre esta mesa al inicio del programa. Entonces, por ese lado, él también, durante campañas, él decía muchísimo que hay que ampliar la base de contribuyentes, porque no puede ser posible que solamente los mismos que paguen impuestos paguen siempre, y también controlar la evasión. Y yo sí quiero decir que el tema de la evasión es un tema bastante técnico, y en la reforma que se envió y se aprobó y que se publicó y está en vigencia, hay un sinnúmero de mecanismos para poderle cobrar impuestos a los que no pagan. Efectivamente, en el Ecuador hay empresarios que tienen negocios en el Ecuador, pero que por vivir la mitad del año más uno fuera del Ecuador no pagan impuestos en el Ecuador. Y yo quiero decir aquí en esta mesa, eso se corrigió en esta ley. Y de ahora en adelante, desde el 1 de enero en adelante, todo ecuatoriano que tenga un centavo de negocio en el Ecuador, por mucho que viva en el exterior, va a tener que pagar sus negocios o impuestos en el Ecuador. Y la administración tributaria también se la ha fortalecido también con mecanismos que fueron aprobados en la Ley de Desarrollo Económico para controlar la evasión. Entonces, yo sí quiero destacar que quizás todos los temas son muy técnicos para entender y para ponerse a leer la ley, una ley que tenía 300 páginas, y entiendo, pero sí están los mecanismos que el presidente Lasso en su campaña ofreció y está cumpliendo en el tema de evasión, en el tema de ampliar la base de contribuyentes, que sí, hay un esfuerzo que se le está requiriendo adicional, permanente, para el 4% más que más gana dentro de la población económicamente activa, pero ¿en qué? En favor de todo el resto del 96% que no están ganando, y además que nos permitió bajarle impuesto a los más pobres, que es donde se siente realmente la necesidad de recursos. $25 que se aumentó el salario básico para alguien que gana el salario básico de $400 es significativo. Podría significar poder llegar a fin de mes, poder llegar por lo menos al fin de semana sin tener que fiar en la tienda, por ejemplo, y podría significarle un pasaje para sus hijos, para ir al colegio, para ir a la escuela, ahora que se están reactivando las clases. Entonces sí es significativo, y los impuestos se han bajado también para esas clases en que, insisto, parecieran que no pudieran ser de tan impacto el tema del IVA en pañales, en higiene femenina, por ejemplo, pero cuando uno va y analiza los datos en cuanto al gasto de mujeres en los hogares más pobres, es un gasto significativo. Y es tan significativo que muchas veces ni siquiera pueden acceder a un pañal o a un producto de higiene femenina. Entonces lo que estamos haciendo es promover eso de allí, y quizás un temita más, el tema de los microempresarios. El presidente ofreció en campaña eliminar el tema de los microempresarios, el 2%,
Y en este proyecto de ley se eliminó el régimen de microempresarios y el RICE. Y se lo reemplaza por algo mucho más sencillo, mucho más fácil y mucho más justo. Lo cual implica una reducción de aproximadamente de hasta el 85% en el pago del impuesto de los microempresarios. Había algo que me llamaba la atención en la ley y agradecería a Francisco, que es de las deducciones con personas que tienen discapacidad. Se estaba bajando. Y esto sí me parece que no es un tema muy real, porque cuando tú tienes, y nosotros sabemos, Ramiro, una persona que tiene discapacidad, el apoyo es constante. Correcto. Entonces, ¿cómo se operó el tema? Lo que pasa es que lo que hubo fue un cambio de sistema. Pasamos de un sistema de deducción de gastos para pagar impuestos sobre tu ingreso neto a un sistema en el cual tu impuesto se calcula sobre tu ingreso bruto, es decir, sobre tu ingreso tal cual, y luego lo que el Estado hace es darle un bono a las personas de descuento, básicamente eso. Entonces es un cambio diferente, en primer lugar. Y segundo, el tema que tú mencionas fue discutido en la Asamblea. A nosotros como gobierno nos parece que es un tema que es justo y necesario. Total. Y estamos tratando de, dentro de lo que fue finalmente publicado como la ley vigente, estamos tratando de arreglarlo, estamos tratando de equilibrarlo dentro del reglamento. Que se pueden hacer, porque al final del día en la ley sí quedó constante de que se pueden deducir gastos de salud, por ejemplo. Sí. Entonces, dentro de salud se pueden incluir estos rubros de oncología, también de personas con discapacidad, porque etcétera. Normalmente en las cabezas de familia. Correcto. Entonces, al final del día hay muchos temas, incluidos estos, que estamos tratando nosotros de adoptarlos y recogerlos dentro del reglamento, ya que lastimosamente no se pudieron recoger dentro de la misma ley por cómo sucedieron las cosas, ¿no? César Ron nos contó el día que se estaba aprobando en esos días que tiene algunos errores, olvídate de fondo, ¿no? Sino de forma. Por ejemplo, nos dijo que hay plusvalía para pagar el Estado y también los municipios. Cosas que se pueden arreglar, luego lo habla con Andrés Páez, sencillamente con una fe de ratas en el registro civil. Hay que trabajar todavía en esas cosas, ¿no? Correcto. Pero es que lo que nosotros buscábamos era un debate amplio, digamos, en la Asamblea Nacional, donde se puedan recoger los comentarios y las observaciones de todo tipo de corriente, de vertiente, y de tal forma de que podamos llegar a un consenso, que es lo que finalmente los países necesitan para poder establecer programas de gobierno de largo plazo, ¿no? Establecer consensos y decir, pongámonos de acuerdo en esto para que pase lo mejor posible. Lamentablemente, por cómo se dieron las condiciones, no hubo chance de poder corregir esas cosas de forma, ni tampoco mejorarlas de fondo, pero la idea que busca el gobierno siempre es hacerlo, pero sin ninguna duda, ya sea por el reglamento u otro tipo de mecanismo como fe de ratas o lo que fuere, hay que ir haciendo esos ajustes que hacen falta. Una más para darle paso a mis compañeros. ¿Qué te parece la declaración del dirigente Leonidas Issa diciendo que les van a aplicar a los asambleístas la ley indígena? Porque no están votando con el gobierno, o sea, como que si estuviéramos más o menos en la Inquisición, ¿no? Como estuviéramos en la época de la Inquisición. Bueno, si hubiera menos de eso y más comunicación y más diálogo y más apertura, inclusive dentro de las propias organizaciones políticas, yo creo que en el Ecuador pudiéramos dar pasos agigantados y más rápidos hacia el futuro, ¿no? Son precisamente ese tipo de cosas las que nos mantienen un poco retrasados, esa intolerancia inclusive con uno mismo a veces, ¿no? Que nos van impidiendo de lograr estos grandes consensos que son necesarios, sobre todo en esta época y en esta región. Solo para acordarme, dale. Don Buca los encerraba en un hotel a sus diputados. Les ponía llave para que no se... Sí. En esa época no había celulares, nada, los tenía así, los llevaba en un bus a votar. Para que don Jaime no me los conquiste, decía don Buca. Usted era muy joven por aquella época, entonces para que se acuerde. Francisco, cosas que deben de suceder a fin de año en el marco de la administración pública. Reorganización del gabinete va a haber, se está planteando, no quiero que me diga nombres ni nada, pero si a los 100 días hubo, y en el camino también existieron otras, como el cambio del ministro de Defensa, la institución, poner a un vocero que no habla, y cosas por el estilo, ¿va a haber algún movimiento de frutas para fin de año? Mira, el presidente, lo que yo te puedo adelantar es que el presidente está constantemente evaluando no solamente su gabinete, sino también todas las personas que trabajan alrededor de él.
y en la medida que va siendo necesario o él ve que hace falta refrescar algunos frentes, algunas líneas, él va tomando decisiones. No se rige por 100 días o por fines de años o por carnavales o por lo que fuere o por fiestas, sino más bien se rige en resultados. Y eso es lo más importante para él, observar que está habiendo los resultados que él persigue, y en el momento en que tal vez no ve los resultados y él decide que hace falta alguna refrescar las líneas, como se dice en el fútbol, él va tomando sus decisiones. Pero por ahora, como te digo, es una continua evaluación. Una continua evaluación. Yo decía por fechas porque los balances se presentan a fin de año, se cortan y es una forma, pero si el presidente tiene su estilo, que lo haga a su manera. Cuando tú hablabas de la forma en que se aprobó la ley y de que hubieras preferido una discusión, que creo que todos lo hubiéramos preferido porque habían insumos así, pero es lo que hubo. Nosotros es lo que hubo y en política hay que hacer lo que se puede. Y en la vida igual. Y no se hace lo que se puede con lo que se tiene y yo creo que por ahí hubo la salida y hay que hacerla. El presidente ofreció los lunes y hoy día le tocaría a Eduardo, si mi memoria no está mal, dar otro aviso. Otro aviso en la noche y el próximo lunes otro más. ¿Qué es lo que yo sostengo y aquí hemos conversado? Que el presidente está haciendo fondos en su capital político para girar a posterior. El saldo, su chequera de acervo político. Que se le había ido abajo después del éxito de la vacunación, se la había consumido y se quedó sobregirado. Tanto así que se hablaba de muertes cruzadas y cosas por el estilo que hoy ya se han dejado de comentar, lo cual significa que el ambiente de estabilidad se ha recobrado. Pero el presidente tiene objetivos que no necesariamente son los objetivos de la Asamblea Nacional y de la gente que está ahí. Y el presidente, voy a utilizar una palabra, pero a lo mejor no es la más feliz, terco, digamos que firme, ¿ya? Y quiere llevar por su rumbo. De todo caso, él fue elegido para eso y quiere ver la manera de poderlo lograr lo más cercano a lo que él lo propuso. Estamos analizando, conversando sobre la posibilidad de una consulta popular que también la ofreció para este año y que vimos que no se ha dado para el próximo. Mire, como dijo el presidente en su momento, creo que todas las posibilidades democráticas siempre son posibles y siempre deben ser analizadas y consideradas en determinados momentos, ¿no? Y creo yo, me parece que la consulta popular es una de las posibilidades democráticas que existen dentro del marco constitucional del Ecuador y que está siempre a disposición del mandatario que quiera utilizarla para diferentes fines. Entonces, desde ese punto de vista, debería haber una consulta. Me parece que el presidente tiene la convicción de querer hacerlo. Es un momento de tiempos cuando él pueda activar esa acción democrática que, como él lo ha hecho desde el principio, puede ser usada en cualquier momento cuando sea factible. Y sobre lo primero, el gobierno ha definido 12 macrometas que fueron definidas en el plan de gobierno y a través de al menos 12 programas prioritarios para poder cumplirlas. ¿Por qué te digo esto? Porque eso es lo que está, en la mente del presidente en todo momento, cumplir esas 12 macrometas, que son, por ejemplo, los 2 millones de empleos que ofreció en campaña, que es duplicar la producción petrolera de 500.000 barriles, que es una tarea enorme, tan complicada como la de los 2 millones de empleos. Y asimismo el tema de los 30.000 millones. El hombre que se pone en meta. De los 30.000 millones, correcto, de los 30.000 millones de inversiones en alianzas público-privadas para poder generar la reactivación económica. El tema de la ampliación de las zonas de protección ambiental también, porque hay una transición ecológica. Y así te puedo enumerar el tema de la erradicación de la violencia o de la disminución de la violencia de género, que es un tema que en estos días está siendo muy discutido. Ahí vi un tuit del presidente por algunos temas. Entonces, hay algunas macrometas que el presidente, como ustedes lo habían dicho, al igual que la meta de vacunar 9 millones de ecuatorianos en 100 días, él siempre se las impone. Y son esas las cosas las cuales él lo está trabajando día a día. El tema de la seguridad es otro tema macrometa importantísima también para este gobierno y que el presidente está todos los días reuniéndose trabajando en su despacho este tema. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque una vez, porque yo digo
tenemos un presidente bastante convencido y tenaz para trabajar por los objetivos que se plantea. Y trabaja, como te decía, por metas por objetivo y va evaluando todo su equipo de sector de trabajo en torno a eso. Y quizás esa firmeza que tú mencionabas va precisamente en torno a eso, de las cosas que estamos convencidos y él está convencido son necesarias para poder lograr esas macrometas. Para poder lograr, en la ley que fue aprobada, en la ley de desarrollo económico, están las reformas necesarias legales, para poder impulsar la producción petrolera. Y luego ya vienen, ya en las próximas semanas, las reformas reglamentarias. Pero ahí está ya una parte del camino necesario para poder lograr duplicar la producción petrolera, que es lo que luego el día de mañana nos va a servir para crear oportunidades y equidad para los ecuatorianos, para poder financiar el gasto social del Estado. Está el tema de las telecomunicaciones, porque otro tema de las macrometas es aumentar y tener una 100% de cobertura y de alcance de telecomunicaciones para todos los ecuatorianos, para todo el país, tanto territorial como para personas. Entonces, también están las reformas allí a las telecomunicaciones que nos van a permitir hacer más atractivo el Ecuador. El Ecuador es uno de los países, quizás el más caro en cuanto a telecomunicaciones en el Ecuador, en la región. Carísimo. Y a través de eso hemos logrado reducir considerablemente los costos a fin de que pueda haber más inversiones en telecomunicaciones y pueda haber más cobertura. Entonces, esa firmeza va muy de la mano en torno a las cosas que él ha prometido, que él se comprometió a hacer y que las busca cumplir, porque cree y estamos convencidos en todo el equipo que es lo mejor para los ecuatorianos. Francisco, antes de darle paso a Alberto, que continuará con la entrevista, el presidente tiene otra cosa, es intolerante a la corrupción. Y eso es bueno. Pero es intolerante. Y es muy bueno. Y lo cual es muy bueno. El mando policial ha puesto a disposición de él, ¿cómo debe ser, después de todo lo que ha sucedido, a disponibilidad de sus cargos? Y se han evidenciado unos patrimonios, que es público, por eso lo cito. Totalmente mientras público. Que hay unos generales que en pareja tienen $1,5 millones en activos, $900,000 en pasivos. Usted como hombre de números ha de saber que para tener un pasivo de $900,000 hay que tener una capacidad de pago que justifique eso. Yo no entiendo cómo un sueldo general puede, mientras veo otros generales que no tienen ni casa, habiendo tenido la misma carrera. Pero es una excepción, porque la mayor parte de claro, o sea, no tienen ni casa, tienen un pasivo, o sea, un pasivo, un patrimonio que sí se puede haber hecho con la carrera general, pero hay otros que demandan explicación. Esta explicación la va a pedir el presidente porque creo que debe de pedirla. Al mando, ¿no? Bueno, me parece que han sido los propios generales quienes han solicitado el escrutinio público de sus cuentas y su patrimonio. De hecho, por esa razón que es la que se conoce y ha sido noticia estas semanas, porque la semana pasada ellos mismos solicitaron a la Contraloría, a la Superintendencia de Bancos y demás instituciones de control que hagan un examen y una verificación de lo que tienen. Y me parece que es la mejor vía para precisamente dar respuesta a este tipo de cuestionamientos y que sea totalmente aclarado el asunto, que me parece que es justo y necesario. El presidente debe pedir porque hay algunas decisiones pendientes ahí que no nos entendemos, pero que entiendo que no es su cartera y no lo quiero poner a nadar en esas aguas porque no es su baile por ahí, ¿no? Alberto Quintana. Gracias, subsecretario. Definitivamente, por el bien de la institucionalidad policial sí hace falta algún anuncio desde la oficina presidencial en ese sentido, porque yo creo que pasan los días, pasan las horas y se está deteriorando esa imagen institucional que los ecuatorianos siempre estamos tratando de defenderla, ¿no? Porque se trata de eso, de la institución. Si hay gente corrupta, simplemente hay que eliminarla. Las instituciones están por encima del interés personal de cualquier persona. Bueno, hay gran expectativa en el país también por conocer exactamente, ¿no?, el alcance de lo que va a anunciar esta noche el presidente. Él mismo lo dijo, ¿no? 3 anuncios que los iba a hacer pues justamente cada lunes, ¿no? Hoy 20 y queda el del 27 de diciembre, ¿no? Entendería que hoy va a anunciar el tema relacionado pues a lo de los préstamos con esta tasa preferencial para los agricultores, ¿no? Y el mes próximo, en cambio, ya el anuncio que tiene que ver con la reducción en el cobro de este impuesto, ¿no?, a la salida de capitales, del 5%. Ahora, usted mencionaba algo bastante interesante, ¿no?, que se necesitaba este mecanismo, la aprobación de la ley orgánica
la ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, ¿no? Porque esto es, como decimos nosotros, la carpintería que se requiere para poder darle impulso. Ahora, usted mencionó también el aumento de ese universo tributario acá en nuestro país, es decir, incrementar la cantidad de contribuyentes. ¿Cómo hacerlo y cómo explicar a los ecuatorianos? Porque los ecuatorianos también dicen, caramba, es que siempre a nosotros es que se nos ve afectado, pero hay grandes contribuyentes que en cambio, o grandes empresarios que no contribuyen más bien, ¿no? Entonces, un poquito cómo poderle explicar estamos la forma. Estamos trabajando en eso. Una forma de ampliar, o quizás la forma más efectiva de ampliar la base de contribuyentes, y que es básicamente al final del día ampliar la formalidad y reducir la informalidad, es simplificando el sistema tributario. Eso es, me parece que es la bala de plata, digamos así, para poder aumentar la recaudación y aumentar la base de contribuyentes. Cualquier otro esfuerzo podría ser efectivo, pero no tanto como puede ser bajar la vara. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, en el RIMPE, que es el nuevo régimen de emprendedores. Cuando las ventas son en el RIMPE hasta $60,000, hasta $20,000, es una tasa fija de todos los impuestos que se pagan de $60 al año. Es decir, que de ahora en adelante los emprendedores, usted va y abre su RUC, en lugar que es el primer día que usted abre su RUC, tengan que decir, tengo que declarar IVA, impuesto a la renta, tengo que declarar IVA semestral, mensual, anual, y si no pago me van a cobrar $60 la multa por cada mes porque no declaré en cero, porque ni siquiera he podido vender nada. Ahora ya no va a ser, eso ya no va a existir. Yeah. Ahora lo que va a hacer es, usted va, abre su RUC y como el régimen que le compete, porque es un nuevo contribuyente, es si usted vende hasta $20,000, lo único que usted va a pagar es al año un solo pago de $60. Es decir, si una tasa flat por todo el año, por todos los impuestos, y la renta, IVA, ICE, por todo lo que usted quiere pagar. Es decir, estamos ayudando a los emprendedores a ser formales. Y vaya usted a ver cuántos emprendedores venden $20,000 al año, pues. Y es en un solo acto, digamos, o sea, que también en un solo acto, correcto. En tramitología ya es correcto, nos olvidamos. Es correcto. Solamente yo al final del año presento mi total de ingresos, mi total de gastos, lo presento y digo, vendí menos de 60,000, entonces le pago solamente $60 por todo el año. Nos vemos hasta el próximo año, señor. Okay. Eso es simplificar el sistema tributario y eso es ayudar al emprendedor, ayudar a la formalidad, que luego a ellos les va a ayudar a acceder a crédito, qué sé yo. Y si usted luego vende de 20,000 en adelante, ya entra usted al sistema también simplificado, que es el de un porcentaje sobre el ingreso bruto, que va desde el 1% hasta el 2%. Y este es el 2%, solamente van a pagar el último tramo, que son a partir de $250,000 hasta $300,000. Y una vez que usted vende más de $300,000, ya se entiende de que ya es un negocio más o menos grande, pues no más un negocio mediano, y por lo tanto ya pasa al régimen normal que paga impuestos sobre la renta del 25%. Entonces, yo te digo, con este RIMPE, que poco se lo debatió y poco se lo ha explicado y poco se lo ha profundizado, se va a promover grandemente la formalidad y se ha simplificado tremendamente la vida a los pequeños emprendedores, y yo te diría incluso a los nuevos emprendedores, que va a ser hasta mucho más conveniente abrir un nuevo RUC y tener una actividad económica y que por 3 años va a pagar solamente $60 al año impuestos y nada más, y me olvido del SRI. Hasta $20,000. Hasta $20,000, y luego los otros van a pagar un escalonado. Entonces, eso por un lado, y luego también las otras cosas que yo hablaba aquí hace un momento para poderle cobrar a los mega empresarios que tienen sus negocios en el Ecuador, pero que no tributan en el Ecuador. También se hicieron una serie de reformas sobre la residencia fiscal. Creo que es el primer artículo de la reforma a la LORTI en el que se habla sobre las reformas de la residencia fiscal. Yeah. Porque justamente eso también es lo que se critica, ¿no? O sea, gente que sin sentido patrio alguno, pues no quieren tributar, pues simplemente se pasan de vivos, pues, ¿no? Es que, Alberto, la evasión no es del que menos tiene, es del que más tiene. Del que más tiene, claro. Claro. Entonces, pero ahí también el Estado como que falla en eso del cruce, lo que siempre decimos, un cruce de información. Hoy hay cruce. Porque lo que vemos es eso. Volviendo al tema, al caso de los generales, ¿no? De la Policía Nacional.
caramba, como que no hay servicio de rentas internas, como que no hay Contraloría, que comiencen a cruzar la información de qué tiene, qué presenta, y no solamente los generales, yo decía el fin de semana de la institución policial, pues de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, señores. ¿Qué pasa con los servidores judiciales? ¿Qué pasa con autoridades y dignatarios de elección popular? ¿Por qué no se cruza la información? Eso es lo que uno se pregunta, ¿no? Porque hay gente de la noche a la mañana que uno los ha conocido pata al suelo, como dicen en el barrio, pues, y de la noche a la mañana pues ya andan en mega naves, ¿no? Entonces, es fácil detectar eso, pero lo que vemos que el Estado en eso falla, que no hay un cruce efectivo de información como para poder determinar esto, que cae en la figura del enriquecimiento ilícito, ¿no? Correcto. Vamos trabajando poco a poco en esos temas de allí. La verdad es que uno se ha encontrado con un Estado desinstitucionalizado, bastante debilitadas las instituciones, y no solamente a nivel del tema de justicia, de seguridad, de información, sino también en todo el ámbito productivo. Por ejemplo, hay un sinnúmero de instituciones que tú te das cuenta el día de hoy son importantes para la producción, son importantes para la justicia, son importantes para las comunicaciones, y están totalmente debilitadas, desinstitucionalizadas. Y como dice el presidente, nosotros somos un gobierno que asumimos estos problemas que hemos heredado, pero que le ponemos la cara y vamos tratando de solucionarlos a fin de poder ir fortaleciendo las instituciones del Estado, y donde se requiere mucho fortalecimiento institucional es en todo lo que tiene que ver con la seguridad, en todo lo que tiene que ver con la justicia, y estamos trabajando para ello. Claro. Lo que pasa es que no es algo que se puede lograr en 6 meses ni mucho menos en un periodo corto de tiempo. Eso es cierto. Demanda muchísimos recursos y sobre todo voluntad, no solamente de quienes toman las decisiones, sino también ya más abajo, adentro, digamos, del monstruo, para poder ir desatando y desmarañando todo lo que ha sido construido allí, ¿no? Claro, es complejo porque hay gente que ha sacado provecho, que saca provecho de aquello, hay gente que vive precisamente de que esto impere, ¿no? Agradecerle al Alberto, señor subsecretario general. Antes de cerrar, perdona, un temita que quería, lo de hoy día que el presidente Alberto nos dijo, o sea, inferimos que hoy día el presidente en su anuncio va a hablar el tema del 1% en los préstamos. Con la tasa preferencial. Con la tasa preferencial del Banco de Fomento. No nos vas a decir obviamente de qué va a hablar, pero solo quisiera que toques ese tema brevemente para la audiencia. Bueno, a ver, el presidente se ha comprometido, y ya lo he dicho varias ocasiones, que inicia el año e inician los créditos. Estamos afinando los últimos detalles al interior del gobierno, en el Ban Ecuador, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Agricultura, Planificación. Estamos haciendo los últimos, sacándole punta al lápiz, para poder efectivamente a partir de la primera semana de enero empezar a otorgar estos créditos que son al 1% y hasta 30 años plazos. El presidente ha establecido un límite máximo de $5,000 por cada crédito, porque lo que se busca esto es llegar realmente a la base, a lo profundo, al Ecuador profundo, como él dice muchas veces, a los pequeños, a las parcelas pequeñas, a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores que necesitan comprarse una vaquita, que necesitan comprarse un saquito de abono o semilla o urea, pero lo que él busca es llegar con este programa de subsidios, porque hay que decirlo así, es un programa de subsidios, a lo más bajo de la base, al agricultor más necesitado en el lugar más recóndito del país. Y para los más grandes, que normalmente están buscando más bien tasas preferenciales para poder crecer sus negocios que ya son grandes, pues ahí habrán otras soluciones y otras formas de financiamiento que deberán considerar, pero lo que busca el presidente es ayudar a quien él se comprometió a ayudar, a los más pequeños, a los que están más profundos y en mayor necesidad. Además que el dinero en movimiento genera mayor riqueza, eso es una variable. Correcto. Le doy unos tips antes de que se vaya, porque nos han escrito algunos oyentes. Primero, con el tema de los discapacitados, que los seguros no reconocen la mayor cantidad de terapias, sino que te ponen un número. Y es un tema que lo pueden poner, ni siquiera ley, por reglamento, ya se lo puede hacer. Otra cosa que debe manejar, cuando usted decía de los emprendedores, el SRI no es el único que friega a los emprendedores. Está el mismo Seguro Social, la cantidad de permisos que hay que sacar. Es correcto. Oiga, y hay unos costos ocultos dentro de los emprendimientos
que le cae Saize a cobrar por la música, después hay otro que le va a cobrar por otra cosa que le pone, porque tienen un porque tienen un equipo de sonido, un radio, y por ya estar escuchando le están cobrando. Usted no tiene idea de la cantidad de costos ocultos que hay dentro de un emprendimiento. Por eso es que la gente va por la informalidad, porque la formalidad cuesta que usted termine trabajando para otros. Costosa Es correcto. y engorrosa. Es correcto. Y fastidiosa, porque Además, tienes que tener una persona destinada para eso. Es correcto, la informalidad existe porque el costo de formalidad es demasiado elevado. Y estamos trabajando en eso. Los que todos mencionados lo tenemos identificado. Estamos trabajando en propuestas al interno del gobierno para poder ir desatando ese tipo de cosas. En las próximas semanas, por ejemplo, estamos avanzando muchísimo, muy rápido en el tema del INEN, que ha sido una herramienta de proteccionismo y de encierre del país que también encarece muchísimo el comercio y la industria. Estamos eso a punto de sacarlo a limpio. Está en borrador allí esperando ya básicamente una publicación. Y vamos en eso. Estamos en el tema de aduanas, tratando de invertir muchísimo dinero para poder rescatar el Ecuapaz, que ha estado sufriendo muchísimo y que sabemos que ha estado ocasionando muchos problemas a los comerciantes y también al sector productivo. El tema de agrocalidad también ha estado sufriendo un poco en las últimas semanas y vamos a rescatarlo también. Estamos allí viendo las soluciones. Y en todo lo demás que tú has mencionado, que me parece que es justo, es correcto y estamos alertas, estamos trabajando en aquello, ¿no? Pero nos Francisco, va a tomar algún tiempito más. Nunca nos verán en mala onda en nuestras recomendaciones. Siempre es positivo. Son bienvenidas. Oiga, y me alegro que alguien del gobierno venga a hablar así tranquilo, libre. Por eso lo había dicho. Oiga, ¿ha recibido un curso intensivo o es así de nación? Es así de nación. Es de nación, entonces. Vea, le voy a dar una carpetita para que reemplace a alguien por ahí. Es así con mi amigo. También es mi amigo. No, pero usted, ya, vamos al corte comercial. Despedimos a Francisco, subsecretario de gabinete, ¿no? O sea, Vice Chief of Staff, así sería, ¿no? Qué lindo, diga nuevo. Vice Chief of Staff. ¿Qué es? Gracias por estar acá y presencialmente, hemos durante 40 minutos hecho un peinado y paneado toda la situación de las cuestiones que nos preocupan del gobierno. Tenga feliz día. Gracias a ustedes.